Bien, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la clase de Psicología General. Somos el grupo 02 y esta tarde vamos a continuar con los temas que están contenidos en nuestro plan de estudios. Hoy ha tocado realmente pues poder abordar un tema muy bonito, un tema muy interesante y pareciera pues que es cliché el mío porque todos los temas le digo que son bonitos e interesantes, pero ¿qué es la verdad? Realmente son temas muy importantes. Hoy quiero hablar sobre las teorías de la personalidad, que es un tema pues realmente muy importante. Primero quiero compartir con ustedes los objetivos de esta clase. El objetivo general será conocer el origen del concepto de personalidad, así como la composición de la personalidad en el ser humano y los enfoques científicos que la investigan. Eso será pues el objetivo para la tarde de hoy. Los contenidos no creo que terminemos de verlos todos este día, pero se los planteo. Vamos a abordar las principales teorías de la personalidad. Ahí vamos a encontrar las teorías psicodinámicas, teorías humanistas, teoría de rasgos, teoría de aprendizaje cognitivo social. Bien, quiero decirles que hablando de las teorías psicodinámicas, ahí vamos a encontrar a los siguientes autores, que dicen que la personalidad es el resultado de motivaciones y conflictos inconscientes. Interesante, dice que la personalidad es el resultado de motivos y conflictos inconscientes. Todos estos son de esa línea. Encontramos a Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, Karen Horney. De hecho, van a comenzar a escuchar algunos autores pues, que probablemente antes no los habían oído mencionar o que por primera vez los escuchan mencionar y que básicamente pues ellos exponen su punto de vista en cuanto a cómo se conforma la personalidad. También vamos a encontrar a Erik Erikson y esto quiero mencionarles que son nada más algunos de los autores que hablan de la personalidad. Hay muchos más. Ahora, si vamos a hablar de la personalidad, pues importante es que comencemos hablando sobre ese aspecto. Quiero decirles que los griegos atribuyen el término de persona a la máscara que utilizaban los actores en los teatros para identificarse con alguien en particular. Cuando estos actores utilizaban estas máscaras, entonces actuaban de acuerdo al personaje que representaban. Entonces, el, el concepto de persona deriva, por lógica, el término personalidad. Esto significa que la personalidad es lo que determina quién es cada quien y cómo nos manifestamos en el entorno. Lo vuelvo a leer. De hecho, ahí las letras tienen otro color. La personalidad es lo que determina quién es cada quien y cómo nos manifestamos en el entorno. Ok, entonces, surge la pregunta, ¿qué es la personalidad? Esta es pregunta de examen parcial, jóvenes. Yo les prometo que les voy a preguntar qué es la personalidad. Y lo que ustedes tendrán que responder es lo siguiente. Decir que se trata de patrones únicos de pensamientos, sentimientos, conductas que posee un individuo y que persiste a través del tiempo y las situaciones. Repito, la personalidad tiene que ver con los patrones únicos de pensamientos, sentimientos y conductas que posee un individuo y que persiste a través del tiempo y las situaciones. Se dice que cada personalidad es única. Eso significa entonces que cada personalidad es irrepetible. A pesar que podamos tener rasgos parecidos o comportamientos parecidos a otros, pero realmente se sostiene que no existen dos personalidades iguales. Pueden parecerse, pero no son exactamente iguales. Ahora, la estructura dinámica que tiene un individuo en particular se compone de características psicológicas, también características conductuales, características emocionales y sociales. Por ejemplo, podemos mencionar a un individuo que tiene una personalidad extrovertida.
o un individuo pues que tiene una personalidad introvertida, que serían como los dos polos. Bien, avanzando, aquí quiero compartir con ustedes los componentes de la personalidad. Y desde ya les pido por favor que hagan una diferencia entre lo que es los componentes de la personalidad y los componentes que según la teoría psicoanalítica dice cómo se estructura la personalidad. En un momento voy a retomar este aspecto, pero desde ya les digo, hay una diferencia entre los componentes de la personalidad y los componentes de cómo se estructura la personalidad según la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Pero concentrémonos en esta parte. Bueno, el temperamento dice que todos los seres humanos poseen una herencia genética. Es decir, estas características que se heredan de los padres, como por ejemplo el color de ojos, el tono de piel e incluso la propensión a determinadas enfermedades. El primer elemento de la personalidad es el temperamento y tiene que ver con la herencia genética. Entonces, veamos esta parte del temperamento. El temperamento es un componente de la personalidad porque determina de alguna manera ciertas características de cognición, de comportamiento y también de los aspectos emocionales. Veamos el siguiente y segundo elemento, el carácter. Se denomina carácter a las características de la persona que son aprendidas en el medio. Por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, que se nace con ellos, pero la manera en cómo se expresa forma parte del carácter. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos naturalmente experimentamos sentimientos, pero también a la vez no todos expresamos esos sentimientos de la misma manera. Unos lo manifiestan de una forma y otros lo hacen de una manera diferente. Entonces, veamos ahorita que hay dos componentes que estructuran a la personalidad. El primero es el temperamento, que tiene que ver con la parte de herencia genética, y el segundo es el carácter, que tiene que ver con comportamientos aprendidos en el entorno. En este caso, cuando el niño nace, su primer grupo de socialización es la familia, y la familia se vuelve pues una alta influencia para este niño y esta niña. Luego, cuando el niño se escolariza, es decir, entra al sistema educativo, comienza a recibir también otro tipo de influencias. El carácter tiene que ver con las normas sociales, con los comportamientos y el lenguaje. En este caso son solo algunos componentes del carácter que constituye a la personalidad. Ok, acá les pongo este esquema. Esquema, estructura de la personalidad. Quiero mencionarles que antes algunos autores decían, por favor, hay un micrófono abierto. Gracias. Anteriormente algunos autores proponían que son tres los elementos que integraban a la personalidad. Decían que era el carácter, era el temperamento y también el entorno o el medio ambiente. Pero realmente esta posición cambió y actualmente se conoce que la personalidad es conformada por el carácter y por el temperamento. Dice acá que algunos autores y ciertas corrientes tienen diferentes puntos de vista sobre la importancia de un factor o el otro, es decir, sobre el carácter y el temperamento. Algunos autores, por ejemplo, aseguran que el temperamento es más importante en el despliegue de la personalidad. Para quienes creen esto, pues es porque tienen una visión genética como tal, mientras que otros autores sostienen que el factor ambiental del carácter determina la personalidad. Y estos son dos puntos de vista que a través del tiempo se ha ido discutiendo. A la larga, jóvenes, tanto el carácter como en este caso, haciendo referencia a la influencia del entorno, así como el temperamento que hace relación a la herencia genética, son determinantes para la conformación de la personalidad de los individuos. Dice que no se puede asignar más peso ni a uno ni a otro factor. En realidad la personalidad se determina en partes proporcionales.
Preguntas sobre cómo se estructura la personalidad, que acá está, miren este esquema. ¿Habrán preguntas, jóvenes? Licenciado, no sé si me puede responder una duda. Entonces podemos decir que la personalidad está estructurada por el temperamento y el carácter. Correcto. La personalidad está estructurada a partir del temperamento y el carácter. Y entonces, estos inmersos en el entorno definen la personalidad del individuo. Así es. Aquellas afirmaciones que hacemos, que no son científicas, decimos, es que este hombre no tiene carácter, o esta chera es una chera sin carácter, eso no existe, o sin personalidad, decimos. Realmente todos tenemos una personalidad, naturalmente pues se manifiesta diferente en cada persona. Para este caso, para terminar este punto, la personalidad está conformada a partir del carácter y el temperamento. El carácter es la parte aprendida en el entorno social, en la familia, en la escolaridad, mientras que el temperamento es la herencia genética. Bien, avancemos. Yo tengo una duda. Ok, dígame. Con el trastorno de la personalidad, con el temperamento o el carácter, ¿cuál de los dos es afectado? Bueno, en este caso, quiero comentarles que hay trastornos específicos de la personalidad. De hecho, hay dos tipos de trastornos. Están los trastornos mentales, digamos, de forma general, y están los trastornos de personalidad. Quiero comentarles que ambos trastornos afectan o inciden en la personalidad y por lo consiguiente en el comportamiento del individuo. Ahora, cuando hay psicopatologías, dependerá pues de la severidad. Por ejemplo, si estamos hablando de una esquizofrenia, la esquizofrenia se caracteriza porque desorganiza la personalidad del individuo. Entonces, en este caso, se ve afectada toda la personalidad, pero hay otros tipos de trastornos, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo, que de igual manera viene a afectar la personalidad, pero no desorganiza la personalidad de forma tan marcada como la esquizofrenia. Realmente pues se ven afectadas ambas partes. Lo que sucede es que por un asunto pedagógico se enseña por separado el carácter y el temperamento, pero realmente funcionan de forma integral. Es así como nuestros hemisferios. En un sentido pedagógico les enseñamos cuáles son las funciones del hemisferio derecho y cuáles son las funciones del hemisferio izquierdo, pero en realidad en la práctica funcionan de manera complementaria. Por lo consiguiente, en los trastornos, respondiendo a su pregunta puntualmente, es básicamente la personalidad como tal la que se ve afectada. Ok, gracias. Bueno, avanzamos. Bueno, según Sigmund Freud, vemos el primero de los autores, él hablaba de que existen 3 niveles de conciencia. A partir de este momento voy a explicarles cómo cada uno de los autores explicaban desde el punto de vista de ellos cómo se conformaba la personalidad. En una primera parte hemos hablado de que la personalidad se conforma a partir del carácter y temperamento. Luego viene, dependiendo de cada corriente psicológica, en este caso es la forma como explican de cómo se conforma la personalidad. Por ejemplo, el señor Sigmund Freud habla de la existencia de 3 niveles de conciencia. Está el consciente, que para él ahí están las ideas, pensamientos, sentimientos de los que estamos conscientes. La parte preconsciente es el material que se puede recordar con facilidad, pero la parte inconsciente son todas aquellas ideas, pensamientos y sentimientos de lo que por lo general no estamos ni podemos estar conscientes. Ejemplo de esto, una persona que sufre un traumatismo en su infancia, una forma de defenderse es a través de los mecanismos de defensa, que es una clase que también vamos a ver pronto. Y este mecanismo de defensa, por ejemplo, puede hacer que el cerebro reprime esa situación, incluso que no tenga acceso en términos de memoria a eso, por haber sido un evento realmente pues traumático. Ok, acá es la parte que yo les mencionaba, que procuren no confundirse. Si yo les pregunto en el parcial cómo se conforma la personalidad,
ustedes me dicen el temperamento y el carácter. Pero si yo les pregunto, de acuerdo a Sigmund Freud o de acuerdo a la teoría psicoanalítica, ¿cómo se estructura la personalidad de Freud? Entonces es a través del id, del ego y el superego. Vuelvo a repetir, si yo les pregunto o les pido, describa cómo se estructura la personalidad a partir de Sigmund Freud o a partir de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, usted dice el id, el ego y el superego. Pero si yo les pregunto, explique cómo se estructura la personalidad, entonces usted dirá el carácter y el temperamento. Bien, para Freud, en el id se encuentra el conjunto de deseos y anhelos inconscientes que busca expresión de forma continua. En el ego, la parte de la personalidad que media entre las demandas de la realidad, el id, y el superego. Y por lo consiguiente, el superego son los estándares paternos y sociales que han incorporado a su interior el individuo o la persona. Por ejemplo, veamos acá, el id se dice que es fuente de energía, funciona en su totalidad en el inconsciente. Aquí encontramos la libido, que es la forma de energía psíquica, es la energía generada por el impulso sexual. No olvidemos que para Sigmund Freud, para esta teoría, perdón, cuando obviamente se planteaba, Freud decía que todo el comportamiento de los seres humanos se debe a impulsos sexuales o a intereses sexuales. Eso proponía la teoría. Naturalmente, pues, si esto fuera cierto, entonces todo lo que hacemos está relacionado y vinculado por la sexualidad, por los impulsos sexuales. Y sabemos que en la práctica, pues, no es así, aunque también es cierto que muchos de los comportamientos del ser humano están vinculados con la sexualidad. Y entonces él llamó la libido, a esa energía sexual, él la llamó como libido. Y dice que esta libido era generada por el impulso sexual. Acá en el id está el principio de placer. Y tiene que ver con la manera en la que el id busca la gratificación inmediata de un instinto. Cuando la persona funciona en el modo id, o con la parte id, entonces es impulsiva, es instintiva. Y de hecho pasa muchas veces. A los adolescentes, sus padres y sus maestros les dicen, evítense, por ejemplo, sostener relaciones sexuales, porque puede haber un embarazo no planificado, puede haber una infección de transmisión sexual, pueden haber consecuencias, poner en juego tus valores, tus creencias, pero cuando la persona funciona bajo la influencia del id, es decir, bajo el instinto, realmente pues no presta atención y simple y sencillamente actúa de manera impulsiva. Cuando yo era joven, como ustedes, un poquito, ¿verdad? Yo creo que solo unos 2 años nos llevamos de diferencia, es mentira, pero yo recuerdo que a mí me aconsejaba, mi mamá, recuerdo que me aconsejaba a mi hermano, y usaba incluso hasta frases muy coloquiales referente a eso. Entonces, esta es la parte instintiva, donde la gente simplemente actúa de manera impulsiva. El ego opera en los 3 niveles, es decir, consciente, consciente y preconsciente. Y es el principio de realidad. Se trata de la manera en la que el ego busca satisfacer demandas intelectuales en forma segura y efectiva en el mundo real. El superego también opera en los 3 niveles y el superego lucha por alcanzar la perfección, lo cual es irreal. La teoría propone que los seres humanos, en esta parte del superego, intentan buscar la perfección y lucha por intentar alcanzarla. Y entonces aquí tenemos los 2 subsistemas del superego. El ego ideal, que tiene que ver con las reglas para el buen comportamiento y estándares de excelencia, por lo que debe luchar el ego. Y tenemos la conciencia, que son reglas que indican cuáles son las conductas malas o conductas inadecuadas. La conciencia utiliza la culpa como castigo para la mala conducta. Y aquí pues cabe bien aquel gráfico, aquel esquema, ¿verdad? Muy coloquial, donde aparece un angelito blanco y un angelito negro o rojito, y el angelito blanco te dice que haga las cosas buenas, pero el otro angelito no, ¿verdad? Como para representarlo de alguna manera. Esta parte precisamente tiene que ver con la conciencia, que utiliza la culpa como castigo para la conducta inadecuada. Aquí podemos ver en este gráfico
precisamente cómo operan en estos niveles que le he mencionado. El consciente, el ego, por ejemplo, opera en el consciente y en el preconsciente. El superego, en este caso, que tiene que ver con el yo ideal, es el guardián moral, como acabo de mencionarles. Y tenemos acá el inconsciente, que está muy por debajo de la superficie de la conciencia. Acá está el principio de placer, impulsos y deseos que son inconscientes. Luego quiero comentarles que para Sigmund Freud, el desarrollo sexual del individuo surge a partir de etapas. Es decir, la sexualidad para Sigmund Freud se desarrolla a través de varias etapas, y ahí le llamó etapas psicosexuales de desarrollo, y que precisamente para Freud la personalidad se desarrollaba a partir de estos aspectos. Dice él que el desarrollo de la personalidad en términos de la manera en que satisfacemos nuestros instintos sexuales durante el transcurso de nuestra vida. Y él habló también de las fijaciones o la fijación, alto, parcial o total en algún punto durante el desarrollo psicosexual del individuo. Esta es la fijación, es que para Freud la persona va pasando por cada una de las etapas, pero si hay un traumatismo en alguna de ellas, entonces la persona se queda fija en una de las etapas y no sigue avanzando. ¿Cuáles son esas etapas? Se las presento en este momento. Tenemos, estas son las etapas: la etapa oral, la etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y la etapa genital. Esta también es pregunta de examen parcial. Mencione las etapas del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Entonces usted la menciona, o si le digo, explique la etapa fálica o la etapa de latencia, dependiendo de lo que se les pida. Ustedes van explicando. Ok, etapa oral. Dice que es la primera etapa del desarrollo de la personalidad, durante la cual los sentimientos eróticos del infante se concentran en la boca, los labios y la lengua. Vean qué interesante. Dice que es una primera etapa de desarrollo y que el centro del placer en el individuo está en la boca, los labios y la lengua. Ok, esto lo podemos, lo podemos ver, por ejemplo, en los niños. ¿Qué hacen los niños con su dedo pulgar? Se lo pasan succionando, y cualquier objeto que llega a sus manos va directamente a la boca, porque según Sigmund Freud, estos sentimientos eróticos del infante se concentran en la boca, en los labios y la lengua. Está la etapa anal. En esta etapa los sentimientos eróticos del niño se concentran en el ano y en la eliminación. En este caso, el niño le gusta jugar con el esfínter, de abrir y cerrar el esfínter, abrir y cerrar el esfínter, y va a hacer sus necesidades fisiológicas, y precisamente pues está jugando con sus esfínteres. Pero aquí surge el conflicto en la medida que los padres se esfuerzan por enseñar al niño a ir al baño. Este conflicto es estresante para el niño y también para sus padres, y puede llevarle a una fijación anal, es decir, a una alteración. Acá los padres y las madres se ponen ansiosos y quieren que los niños aprendan a ir al baño, pero pues obviamente todo tiene su momento y su etapa. La etapa fálica, la palabra fálica viene de falo o protuberancia. Repito, la palabra fálica viene de falo o protuberancia, en este caso haciendo referencia pues al órgano genital masculino llamado pene. Los sentimientos eróticos se concentran en los genitales. Aquí se da lo que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿Algunos de ustedes recuerdan en qué consistía el complejo de Edipo? ¿Quién se enamora de quién? El hijo de la madre. Ay, no sé A ver, qué. lo dijeron en coro. A ver, ¿qué habla la chica? El hijo de la madre. Bueno, habló el hombre. Exacto, se enamora en este caso el hijo de la madre. Y en el complejo de Electra, ¿qué sucede? Es al revés, la hija del padre. Exacto. Entonces, ahora, ¿esto realmente se aplica? Bueno, pensemos, cuando los niños o cuando ustedes, las chicas, estaban pequeños, muy probablemente en algún momento celaron a su papá, a su mamá, acerca de su papá.
y por lo consiguiente, de igual manera, nosotros los varones probablemente celaron al padre a razón pues de su mamá. De acuerdo a Sigmund Freud, esta etapa fálica, ahí surge lo que es un apego sexual del niño hacia el padre del sexo opuesto y celos hacia el padre, en este caso, del mismo sexo. Eso es lo que sucede de acuerdo a Sigmund Freud. Luego, pues, el centro del placer obviamente está en los genitales. El niño pasa haciendo contacto con sus genitales. De acuerdo a la cultura, algunos padres, pues, regañan a los niños, le dicen que no se toquen, que no lo hagan porque es malo, porque es sucio, porque no es correcto. De hecho, si lo hacen, si tocan con las manos sucias, pues naturalmente puede generarse una infección. Pero quiero comentarles que es parte del desarrollo. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban más pequeños, ellos me preguntaban, papá, ¿me puedo tocar el pene? ¿Y qué creen que les decía yo? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero naturalmente no iban a andar todo el día, ¿verdad? Por deporte tocándoselo. Pero sí tienen el derecho de poder explorarlo, porque no lo hacen con la malicia de que nosotros los adultos podemos verlo. Ellos lo hacen de manera básicamente pues instintiva, de manera muy natural, espontánea. La siguiente etapa, que es la etapa de latencia, acá tiene que ver con un periodo durante el cual el niño parece no estar interesado en el otro sexo. Esto sucede. Hay una etapa donde los niños simple y sencillamente no quieren saber nada de las niñas. Pero las niñas, que generalmente desarrollan más rápido, estoy hablando de madurativamente que los hombres, sí, pues ellas ya están pensando de otra manera. Pero los niños quieren la pelota, quieren los carros y no están interesados en las niñas. Obviamente, pues esta situación cambia conforme pasa el tiempo. Y luego están muy interesados, en este caso, en el sexo opuesto, los adolescentes. Luego está la etapa genital, que es la etapa final del desarrollo normal, adulto, y que por lo general está marcada por la madurez sexual. De esta manera se identifican. Ok, acá está otro subtema, pero no lo voy a abordar ahorita. De hecho, les queda una segunda tarea. La segunda tarea será que ustedes revisen, ya a partir de mañana, en la tarde, revisen el video de los mecanismos de defensa, porque yo se los voy a presentar, que digamos vendría a ser la segunda parte de esta clase. Antes de finalizar, yo quisiera saber si hay preguntas en torno a lo que hemos hablado hasta ahorita.